llama María José Sanz. ¿Qué tal, María José? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Bien, bien, medio resfriado, pero bueno, lo estamos sacando adelante. María José, estaba escuchando a Omar de Marchi, que es Sí, el que primigeniamente estaba en la construcción de Juntos por el Cambio, es diputado nacional, es el candidato que va a ir por la Unión Mendocina, que es una extinción, que eso también quería tratar de explicar, de que me lo expliques, pero tengo entendido que es una extinción de lo que era Juntos por el Cambio, y ahí lo que decía en declaraciones radiales el diputado de Marchi y el candidato que tiene más chances de competir con Alfredo Cornejo por la gobernación de la provincia, que en realidad el Frente Cambia Mendoza no es Juntos por el Cambio. Porque en el Frente Cambia Mendoza lo que terminó sucediendo es que hay un montón de radicales juntos y que todos esos radicales juntos no comprenden al PRO y que tal vez por eso él se fue en su momento de la construcción política que tenían conjuntamente los radicales y el PRO en la provincia de Mendoza. ¿Qué análisis me haces de esto sabiendo que Omar de Marchi es el principal contrincante de Alfredo Cornejo por ser el gobernador de la provincia? en primer lugar, que es cierto, vamos a tomar lo que es cierto, lo que dice que el Frente Cambio Mendoza no es Juntos por el Cambio, sino que el Frente Cambio Mendoza es mucho más amplio que Juntos por el Cambio, porque en Mendoza, sí, ya desde hace muchos años, el Frente Cambio Mendoza lo componen otros partidos que a nivel nacional no están integrados en Juntos por el Cambio, por ejemplo, Libres del Sur. Ah. Y sí está, a ver, Omar de Marchi fue el presidente del PRO, desde ese momento y en el 2015 integró como presidente del PRO el Frente Cambio Mendoza, fue diputado. Intendente de Luján de Cuyo. Exactamente, y fue diputado nacional, o es diputado nacional, porque ingresó a la Cámara gracias al Frente Cambio Mendoza, ¿no? Representando a su partido del PRO, pero en la lista del Frente Cambio Mendoza. Luego quiso ser o quiere ser gobernador de la provincia. Lo que debía haber hecho era competir en las PASO hacia adentro del Frente Cambio Mendoza, pero sabiendo que había poquísimas chances de ganar una PASO en esta interna contra Alfredo Cornejo, decidió a modo personal, y esto no lo hace el PRO, porque el PRO orgánico se queda, el PRO se queda, de hecho la candidata a vicegobernadora que acompaña a Alfredo Cornejo es del PRO, ¿sí? Entonces él decide romper, salirse del Frente Cambio Mendoza y crear este partido, esta agrupación, esta fuerza que es la Unión Mendocina, que permitime que te diga, es una unión de enojados, ¿sí? Hay libertarios ahí entonces, ¿no? Los libertarios hoy en Mendoza están un poco afuera de todo. Sí, yo decía porque me dijiste hay enojados, y viste, donde hay enojados está Milei, hay libertarios, dije. Sí, no, hay algunos radicales disconformes de la interna, hay mucho peronismo, hay intendentes peronistas que perdieron en la interna contra algunos legisladores en La Paso, entonces se fueron ahí. Es como una ecléctica mezcla medio rara. Hay gente en Mendoza, es un gran tema el desarrollo minero, es un gran tema de debate y discusión permanente, el cuidado del agua versus el desarrollo minero. Yo tengo que decir que yo soy de las que piensan que acá hay que hacer las dos cosas, hay que explotar minería con los cuidados correspondientes, pero dentro de la Unión Mendocina, el frente que lidera de Marchi, tenés los ultradefensores del agua que se oponen absolutamente a cualquier desarrollo minero, así sea sin sustancias químicas tóxicas, y tenés los ultramineros. Entonces una cosa que es difícil de Pero ahí también estaba el diputado Ramón con un partido verde, que el diputado Ramón, está Vadillo también. Claro, ese es el Partido Verde en Mendoza. Que ellos son ya Ramón se peleó con Vadillo, ¿eh? Claro, sí, yo Ramón sabía que hoy es kirchnerista. Sí, eso había sucedido, que habían quedado separados, pero ellos siempre le dieron una impronta muy importante a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y lo ecológico. Sí, por eso era sí, Partido Verde, ¿no? Exactamente, es cierto, y los que quedaron dentro del Partido Verde, Vadillo, Fugasoto, 2 o 3 que quedaron, o sea, representantes, digo, no son 2 o 3, son una fuerza que tiene sus votos, por supuesto, ellos siguen y su principal bandera es la defensa del medio ambiente y del agua, y dejando absolutamente de lado cualquier tipo de desarrollo que
que ellos entiendan que se pueda ver amenazado el medio ambiente. Y vos, María José, con este tema porque ahí está toda la cuestión de las represas, ¿no? Que terminó también, si yo hablo con alguien de La Pampa, me va a decir que tuvieron problemas con la cuestión de sus ríos, que eso no es conveniente, y que todo el agua la tiene Mendoza y no llega nada a La Pampa, por la construcción de las represas que también hay a futuro, que no me acuerdo del nombre del proyecto. Una de las cuales está en mi departamento, la que está proyectada, que es el Baqueano. Sí. ¿Y qué posición tiene Cornejo? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué posición tiene Cornejo? Y porque debe haber algunas diferencias entre lo que es la forma de hacer política de Rodolfo Suárez a la de Alfredo Cornejo, por más que hayan sido los dos del mismo partido, y bueno, y Cornejo fue gobernador antes que Rodolfo Suárez, pero me imagino que ante ese tema vos considerés que hay algún tipo de movimiento diferente o ayornado a lo que le está pasando medioambientalmente a la provincia de Mendoza. Miren, dos cosas que me parece que es importante decir. Durante el gobierno de Alfredo Cornejo, 2015-2019, se logró, Mendoza fue bastante vapuleada durante el gobierno de Menem porque no tuvimos promoción industrial, cosa que sí tuvieron las provincias vecinas. Mendoza le hace un juicio a Nación en aquellos años, se gana durante el gobierno de Cornejo y se logra 1.023 millones de dólares que venían destinados para la construcción de obras hídricas, de generación hidroeléctrica, principalmente. Con esos 1.023 millones de dólares, el proyecto era construir Portezuelo del Viento, una mega obra en el sur de la provincia. Que esa es la que afecta a La Pampa y que estuvo en conflicto con La Pampa. Lo que La Pampa dice que afecta, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta... Es por lo del río Atuel, ¿no? Es por el río Atuel, exactamente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hace muchos años, más de 10, nuestra provincia y nuestro país está en una crisis, en una sequía importante, inclusive nuestra cordillera, ¿sí? Crisis hídrica. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar formas alternativas de superar esa crisis. ¿Qué es lo que nos propone Alfredo Cornejo ahora? Dimos de baja Portezuelo del Viento, no porque nosotros quisiésemos los mendocinos, porque estábamos convencidos, sino porque La Pampa es un lobby muy importante y el presidente Alberto Fernández falló a favor de La Pampa. En estas cuestiones se erige el presidente como árbitro. Y hubo que dar de baja el proyecto que ya tenía todos los detalles técnicos, lo cual es muy difícil en un proyecto de estas características. Por lo tanto, ahora vamos a construir, ya está aprobado, y se comienza la construcción en breve, la presa del Baqueano, que cuesta la mitad, 500 millones de dólares, con ese dinero. ¿Por qué cuesta la mitad? Porque es una obra mucho más chica, está emplazada sobre otro río, sobre el río Diamante, que no va a los ríos interjurisdiccionales con La Pampa. La Pampa, por supuesto, objeta, porque vio que hay una veta importante ahí. Pero el Baqueano sigue adelante. Ahora, ¿qué es lo que nos está proponiendo Cornejo con respecto a esto que vos decís, el cuidado del medio ambiente? Y con este dinero que tenemos ahí, los mendocinos, que lo queremos usar porque se nos desvaloriza por más que sean dólares. 500 millones, utilizarlos para la presa del Baqueano, porque necesitamos, esto va al sistema interconectado de energía nacional, es energía para todo el país, no para Mendoza, energía eléctrica para el país. Y el resto, los 500 restantes millones de dólares, impermeabilizar los canales de riego de toda la provincia, ¿sí? Por lo tanto, cuidar el agua que no escurra hacia la tierra, sino que llegue hasta todos los lugares donde tiene que llegar. Mendoza tiene un sistema de canalización cuando viene desde las montañas hasta las acequias. Los que han venido a Mendoza conocerán las acequias, que es para que el agua llegue a los mayores lugares. Pero falta mucha obra pública para que ese agua llegue más y más allá, inclusive a La Pampa. Inclusive a La Pampa, reoptimizar el recurso que tenemos. ¿Que es crítica la situación del agua? Sí, como lo es en el mundo, pero estamos apuntando a tener un sistema similar, porque no tenemos esos montos, a lo que hizo Israel. Y eso nos está proponiendo Alfredo Cornejo, entre otras cosas, en este sistema. Y quería preguntarte sobre la figura de Luis Petri,
quien es el vicepresidente en la de candidatura de Patricia Bullrich, que él fue en su momento el contrincante en la interna contra Alfredo Cornejo. Perdió Luis Petri, pero no perdió por mucho. Entonces lo que quería tratar de consultarte es ¿qué toma Alfredo Cornejo de lo que en su momento eran las diferencias que lo llevaron a una interna contra Luis Petri? O si Alfredo Cornejo se olvidó que hubo esa interna con Luis Petri ya está laburando un trazado nacional conjuntamente con Patricia Bullrich en la candidatura a vicepresidente, o pensás que hay algo o una rama de ese radicalismo que llevaba adelante la figura de Luis Petri, que lo llevó en interna a competir con Alfredo Cornejo, está presente dentro de la gestión política y las propuestas que le presenta al mendocino el senador Cornejo. Muy bien, como vos dijiste, Luis Petri hizo una muy buena elección, ¿sí? Logrando el 40% de los votos del Frente Cambio Mendoza. Sí, fue yo me muy acuerdo bueno. que había estado ahí, sí, muy cerquita. Sí, estuvo muy bien, fue una sorpresa para muchos. Otros suponíamos que iba a andar muy bien porque es una figura muy querida en la provincia, ¿no? Es un tipo muy respetado por toda su trayectoria. ¿Qué pasó el día siguiente a las PASO? ¿Qué pasó el día siguiente a las PASO? El día siguiente a las PASO, Petri, Cornejo y Suárez, el gobernador actual, se reunieron y se comprometieron Suárez y Cornejo a los principales puntos de campaña que venía propiciando Luis a implementarlos. Los que se podían desde la gestión provincial ya, y los que no se podían por una cuestión de inmediatez, a que Alfredo Cornejo los incluía en su propuesta, los principales. Uno de los cuales ya se está comenzando a implementar, que son los inhibidores de señales de celulares en las cárceles mendocinas. Todos sabemos, y supongo que los que nos pasa acá debe pasar en Buenos Aires, debe pasar en Santa Fe, y tiene que pasar en todos lados, la gran cantidad de delitos que se pergeñan desde las cárceles, ¿no? Y eso es por el uso indiscriminado que se ha dado a las personas alojadas o privadas de la libertad. Ya en Mendoza está comenzándose con los inhibidores de señales, y a mí me parece, fue una de las propuestas fuertes de Luis, porque él también tenía una ley de cuando fue legislador en este sentido. Luego hubieron 2 o 3 propuestas más, una que tiene que ver con la revisión de un ítem que durante mucho tiempo hizo ruido acá, que es un ítem del salario docente, que tiene que ver con la presencialidad de los docentes frente a las aulas, y Luis venía pidiendo en la campaña que esto se revise para casos puntuales, con lo cual estoy de acuerdo, y Alfredo Cornejo se ha comprometido a hacer esa revisión con un equipo técnico ordenado, inclusive integrado por docentes y por el gremio docente. O sea que Cornejo está tomando ideas de Luis Petri. Lo que yo quería era si vos me das un análisis de lo que puede llegar a pasar la semana que viene en la provincia de Mendoza, va a tener, desde tu punto de vista, alguna lectura, sabiendo lo que pasó en las PASO, y va a tener como alguna traspolación del fenómeno Milei a nivel nacional. Si vos considerás que va a tener algún tipo de espacio, porque era lo que hablábamos hace un rato, están con Omar de Marchi y la Unión Mendocina. Pero... Sí, Milei en realidad en Mendoza no tiene candidato a gobernador. Claro, están como un grupo, por lo que yo tengo entendido, sin vivir en Mendoza, que están dentro de las agrupaciones políticas que acompañarían Unión Mendocina con Omar de Marchi. Ahí hay un error y te cuento un detalle para que ustedes lo sepan. Milei no tiene candidato a gobernador, Omar de Marchi no es el candidato a gobernador de Milei, ha intentado, sabemos, sacarse la foto. ¿Sí? Y el día que fueron las PASO nacionales, que a Milei le fue, o al sector de Milei, le fue muy bien en Mendoza como en otras provincias, lo primero que hizo el candidato de Marchi fue ir al local donde estaba la gente de la Libertad Avanza de festejos e intentar, estar presente en ese festejo, lo cual le pidieron que se retirara, que no podía estar en la conferencia de prensa. Y cada uno está cuidando muy bien su territorio, vamos a decir, ¿no? Hizo como Aquiles con Héctor, que se paró ahí en las murallas de Troya a gritar. Héctor, ¿te acordás de la película de Brad Pitt? Acá estoy. Hizo las de Aquiles. Y parece que del otro lado no había ningún troyano que le abriese. Lo que pasa es que a mí me parece que
que Milei está siendo bastante inteligente en no quedar atrapado en un partido o en una unión, que es esta Unión Mendocina, que todavía no se sabe muy bien cuál es y cuáles son sus ideas. Entonces, me parece que está siendo prudente en ese sentido. Pero bueno, en la última semana de campaña, que es la que empieza hoy, sí, el sábado que viene... Y que yo te agradezco que estés hablando con nosotros, sabiendo que son días de mucho trabajo. Y quería finalizar esta entrevista preguntándote cuál es el secreto de lo que nosotros vemos como porteños. Yo vivo en el barrio de Almagro y veo muchas ambulancias todo el tiempo, porque vivo es un barrio muy céntrico de Buenos Aires, y colectivos y toda la velocidad que tiene esta hermosa ciudad de Buenos Aires, pero que es muy veloz. ¿Cómo es la lectura de la campaña que ustedes ven desde Mendoza, entendiendo las declaraciones de Milei, de Massa, de Patricia Bullrich, y sabiendo o teniendo tal vez, y acá me arrogo un poco la definición del porteño sobre el mendocino, que pondría casi siempre en una definición generalista, obviamente, diría, che, para un porteño, un mendocino es alguien tranquilo, es un lugar apacible, se vive a otra velocidad. Eso es un poco la idea generalista que tenemos los porteños de alguien que conoce que vive en Mendoza. Ahora, la pregunta sería al revés, María José. ¿Vos cómo desde Mendoza ves el desarrollo de la campaña de estos tres postulantes a ser candidatos a presidente más importantes de la República Argentina, sabiendo que tal vez sos dueña de esa tranquilidad porque vivís en la provincia de Mendoza? Sí, acá hago un cortito aparte y te contesto eso también. A mí me gustaría que el país y que los porteños y que todos en general, y esto va a sonar a mendocinista fanática, pero que tomáramos algunas cuestiones que Mendoza ya tiene institucionalizadas y que eso nos da otra tranquilidad. Por ejemplo, en Mendoza tenemos ley de ficha limpia, yo soy autora de esa ley. Por lo tanto, en Mendoza sabemos que los candidatos que van en las listas, eso nos da una tranquilidad, no tienen causas pendientes de corrupción, ni contra la integridad sexual, en primer lugar. En Mendoza tenemos ley de extinción de dominio. El que es condenado por corrupción debe devolverle al Estado provincial lo que se robó, bienes, en lo que sea. Que eso también es necesario en nuestro país. En Mendoza no tenemos reelección de gobernador. Debemos ser, no sé si la única provincia o si hay alguna más. No tenemos reelección de gobernador y eso también te da otra tranquilidad, porque los 4 años se tiene que matar por hacerlo bien, para que siga alguien de su color político y no eternizarse en los laureles para poder seguir. Santa Fe tampoco tiene reelección de gobernador. Santa Fe tampoco tiene reelección y es sano, ¿entendés? Bueno, la elección de la semana pasada en Santa Fe es todo un dato, ¿no? Para analizar aparte. Pero me parece que de los 3 candidatos que están peleando hoy por la presidencia de la Nación, algunos han tomado algunas de estas propuestas. Bueno, Patricia, la ley de extinción de dominio en Mendoza fue muy impulsada por Luis Petri, por lo tanto esa está tomada, y la ley de ficha limpia ella se ha comprometido a impulsarla a nivel nacional. Nosotros venimos trabajando con un grupo hace rato tratando de implementarla y, bueno, nunca logramos los quórums necesarios. Me parece que los candidatos a nivel nacional deben elevar muchísimo más la discusión, todos, muchísimo más la discusión y buscar lo que está pasando en Mendoza, que es el orden y la transparencia. Yo sé que la macroeconomía nos come a todos, nos lleva puesto y parece que es el único tema, pero es el único tema en la medida que nosotros no lo acompañemos con otros temas realmente serios como son estos. ¿Y te parece que Patricia Bullrich se diferencia de Milei si logra salirse de declaraciones menos violentas que a veces tiene Patricia? Y que yo creo que le juegan en contra. Yo comparto con vos, me parece que Patricia tiene un potencial de orden, de respeto y de seguridad que no lo tiene Milei. Y yo creo que lo que los argentinos necesitamos es alguien que nos dé seguridad de cómo vamos a estar para adelante, no que nos tire una zanahoria de que podríamos estar mejor tal vez de tal manera. Entonces me parece que hay que trabajar sobre base. A nosotros en Mendoza nos ha dado resultado este sistema, la verdad nos ha dado resultados, y creo que hay que ir por este camino.
Bueno, María José, te mando un beso. Ha sido un placer. Hacía un Les tiempo que no mando un abrazo a hablábamos. ustedes. Así que nada, buen fin de semana y bueno, laburar en este final de campaña y la semana que viene estarás ahí fin de semana con expectativas porque bueno, se juega la gobernación, que es Se juega algo importante. algo muy importante. Así que te mando